dio más que todos los ricos. 44. Porque todos ellos dieron de lo que les sobra, pero ella, que está pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Ahí se cumple, hermanos, lo que Dios hace con nosotros. Él nos da la vida, nos da riqueza, ¿ve? Y también nos da pobreza. Esta viuda en su pobreza entregó todo lo que tenía, ¿ve? Porque ella sí entendía el amor de Dios. Ella entendía quién le daba la vida, ¿ve? Por eso entregó la cosa material, le dio, ¿ve? Le devolvió lo que Dios le daba, ¿ve? Y también nos dice, entonces dice, el 44 dice, entonces dice, me volveré. 43 y 44 dice, ¿no? Marcos 12, 43, 44. Sí. Porque todos han echado de lo que les sobra, 44. Mas esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo de su alimento. Ella entregó el dinero sin mezquindad, ¿ve? Le entregó todo. Pero mientras que otros tienen, ellos entregan lo que les sobra, dice, con mezquindad entregan. ¿Ves, hermanos? Así no es. Dios nos enseña el amor, cómo tenemos que nosotros caminar delante de Dios. Porque Él nos ve el corazón y los pensamientos, Él sabe lo que estamos pensando. Él sabe cómo está el gobierno, Él sabe cómo están andando ellos los gobernantes, sabe. Por eso Dios está anunciando por medio de su pueblo que vengan, se salven, porque aquí va a venir el tercer juicio y ellos no van a salvarse. El dinero que están haciendo o están guardándose, ellos no le va a salvar, porque así estaba escrito. ¿Ve? También lo voy a decir ahora, en Lucas capítulo 21, versículo 3. San Lucas. Dice la letra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos. Amén. ¿Ves, hermanos? Sigue hablando nuestro Señor en las Escrituras. 23:3. Esta viuda por amor a Dios entregó todo lo que tenía materialmente, le entregó. ¿Ven? No fue mezquina, no mezquindó, le entregó todo porque sabía que le estaba entregando al Señor. Todo lo que da a Dios, le entregó. ¿Ven? Eso es lo que nos enseña la Escritura, hermanos, que tenemos que hacer así. No tenemos que mirar con mezquindad a nadie, sino con el amor de Dios. ¿Ves, hermanos? También voy a decir ahora 2 Corintios 9, 7. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Dice a la letra, cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. Repito, cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Amén, aleluya. ¿Ves, hermanos? No hay que mirar las cosas con mezquindad, sino como cada uno pensamos con el amor a Dios, tenemos que dar sin pensar, hermano. Por eso dice la Escritura, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, ¿ve? No con tristeza, o sea, no estar contando, pues si yo he decidido dar 100 soles, le doy 100 soles. No, que me va a faltar para mi viaje, me agarro 20 soles y yo 80. No es así, hermano. Por eso dice, en Hechos hay un castigo, lo que Dios hace. Cuando en Hechos dice, en el libro de Hechos capítulo 5, versículo 1 al 10, vamos a ver qué nos dice Hechos. Eso hay un ejemplo, hermano. Libro de Hechos capítulo 5, versos 1 al 10. Algo muy diferente pasa con un hombre llamado Ananías. Ahí está. Este hombre y su esposa, que se llamaba Safira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno, 2,
pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se lo entregaron a los apóstoles. 3. Entonces Pedro le dijo a Ananías una pregunta: ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? 4. Antes de vender el terreno era todo tuyo y tu esposa, y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. Una pregunta: ¿por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. 5 y 6. Al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Entonces unos muchachos envolvieron en el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. 7. Como 3 horas más tarde llegó Safira, sin saber lo que había pasado. 8. Entonces Pedro le preguntó: dime una pregunta, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Sí. Respondió ella: ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: 9. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo, y ellos mismos te lo enterrarán a ti. 10. Al instante, Safira cayó muerta. Así que los muchachos entraron y se llevaron para enterrarlo junto a su esposo. Amén. Amén, amén. ¿Ves, hermano? Ahí tenemos el ejemplo de la mezquindad que el hombre hace a veces, ¿no? Por mirar al dinero, por eso peca contra Dios. Por eso en esos tiempos habían, cuando se llegaban, todo el pueblo se llegaba a Dios, a los apóstoles, a la prédica, entonces ellos decían: tengo un terreno, lo voy a vender y lo voy a entregar para la obra del Señor. Ellos le entregaban y los apóstoles salían a hacer la obra. Pero ¿qué pasó con Ananías? Ananías, lo que tenía pensado, lo que habían ellos hablado entre el pueblo, ¿no? Habían hablado para que ayudaran a la obra del Señor, a los apóstoles, para entregarlo. Él vendió el terreno, pero se agarró una parte, ¿ve? Se agarró. Entonces Pedro dice, por el Espíritu Santo le habló, le dice: Ananías, ¿por qué has hecho esto? Tú no has engañado a hombre, sino has engañado a Dios, al Espíritu Santo. Por haber hecho eso, vas a morir ahora, ¿ve? Y su esposa igual, podía también sabía de cuánto le había vendido el precio y se agarró la otra parte, ¿ve? Por eso, hermanos, nosotros para Dios tenemos que ser prestos. Sí o sí tenemos que hacerlo. Si tenemos una deuda con alguien, tenemos que pagarle, porque Dios está mirando todos los caminos de ustedes, ¿ve? Tiene que darle, no quedarse con nada de nadie, hermanos y hermanas. Es así, hermanos, para que así estén en el camino del Señor y así Dios le bendiga en su obra que ustedes hagan, su trabajo, su negocio. Si sus hijos son estudiantes, ¿no? También Dios, a través de ustedes, como se comportan para Dios, Dios los va a bendecir a sus hijos. También así, hermanos. Eso es todo, hermano. Ser presto para Dios en todo camino. ¿Ya, hermanos? Vamos a ver en otro texto. Nos va a decir ahora. En Éxodos 26. Libro de Éxodo 26. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 6. Pero trato con bondad a todos los descendientes
de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Amén, aleluya. ¿Ves qué no dice la escritura, hermanos? Dice, profética no dice, 26. Dice, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ves, hermanos? Para que no tengas mezquindad, tienes que amar a Dios a través de los mandamientos, para que así el Espíritu de Dios esté contigo. Donde tú vayas, el Señor te va a ayudar, te va a defender de todo peligro. Eso es lo que está diciendo el Señor. Tenemos que nosotros entrar a la vida que era el mandamiento de Dios, y eso está aquí otra vez en esta generación para salvar a la humanidad, hermanos. También nos va a decir ahora, Romanos 9:15. ¿Qué nos dice Romanos ahora? 9:15. Romanos capítulo 9, versículo 15. Dice a la letra, Biblia católica, porque Dios le dijo a Moisés, yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Amén. Y claro, escuchen lo que dice Dios. Ya, hermanos, dice bien claro. En Romanos 9:15, ¿no? Ya. Dice, mas a Moisés dice, ¿quién le está hablando a Moisés? ¿Quién le habla a Moisés? Dice, mas a Moisés dice, 2 puntos. ¿Quién le está hablando? Dios o le está hablando a Moisés. Dios le está diciendo. Ahora dice, tendré, dice Dios a través, hablándole a Moisés, tendré misericordia, dice, del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Mis hermanos, hermanas, si nosotros tenemos su palabra de Dios, que es el Espíritu de Dios, entonces Dios va a hacer la obra a través de nosotros. ¿Ve? Eso es lo que está diciendo Dios. Por eso el Espíritu de Dios es el mandamiento de Dios. Entonces, por eso dice a Moisés, dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Quién estaba dentro de Moisés? ¿Quién estaba dentro de Moisés? Nuestro Padre. A través del mandamiento estaba. Y así nos manda a nosotros. Si tenemos el Espíritu de Dios, que es el mandamiento, vamos a hacer obra. Si a este hermano le falta unos zapatos, le vamos a dar zapatos. Si le falta una chompa, también le damos. Por la misericordia de Dios. Para no hacer mezquino. Hermanos, eso es lo que dice Dios. También nos va a decir ahora en Salmos 10:3. Salmos 10:3. Vamos a ver qué nos dice la escritura ahora. Libro de Salmos 10:3 dice, alaban a los ambiciosos, pero a ti te menosprecian, no te buscan, porque para ellos no existes. Amén. ¿Ves, hermanos? ¿Qué pasa con la humanidad en esta generación? ¿Qué está pasando? Como no lo buscan a Dios, le aborrecen, ¿no? Cuando uno va a hablar los mandamientos, no, eso ya pasó, ya fue antiguamente, ya no. Así no habla. ¿Ves, hermano? Eso es lo que es. Por eso nosotros tenemos que seguir a Dios, no al hombre. Eso es lo que Dios nos dice. También nos dice el último texto en Proverbios 28:21. Vamos a ver qué nos dice Proverbios ahora. Proverbios 28:21. Proverbios 28:21. Dice a la letra 21, no aceptes ser testigo falso contra ninguna persona, porque hay quienes lo hacen hasta por un pedazo de pan. Amén. ¿Cómo nos hace conocer Dios? ¿Cómo está esta generación? A través de las escrituras nos hace conocer cómo está la humanidad. Dice, tener la acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Mis hermanos, por la mezquindad también nosotros nos entregamos al mal camino. Eso es lo que dice Dios. Y eso están viviendo la mezquindad en el mundo también. Como no conoce a Dios, el temor a Dios, por eso vive en mezquindad. ¿Ves? Hasta por un bocado, dice la escritura, hasta por un bocado se vende el hombre. ¿Ves? Eso es lo que dice. Y así nos enseña la escritura para no caer en la mezquindad. Ahora sí, estar 100% amando a Dios.
No decir esto sí, esto no, no. 100% amar a Dios. Eso es lo que pide nuestro Padre. Y hermanos, eso es lo que dice nuestro Dios. Bien, hermanos, esperando que Dios haya hecho entender a todos ustedes, hermanos y hermanas, y que la paz y que el Señor Jesucristo sea en cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Amén. Amén. ¿Quién canta?